al Señor por una vez más poder compartir su palabra, y como comenzamos a hacer el fin de semana pasado, continuamos en desarrollando y viendo el Evangelio de Juan. Este Evangelio que, como decíamos en la introducción, es el más teológico de los 4 Evangelios, pero también no solo es el más teológico de los Evangelios, sino que es también el libro de toda la Escritura más cristológico, que más define, que más trata, que más estudia, que más desarrolla la persona del Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el gran Rey prometido. Es el libro que más trata sobre su carácter, es el libro que más trata de cómo Él hablaba, de lo que Él decía, de cómo Él pensaba, de cómo Él se relacionaba. Es como que Juan empieza a desarrollar en este Evangelio y no puede parar de hablar del Señor y de lo que Él decía y de lo que Él hacía. Todo el tiempo está hablando de Él y por ahí mete algún bocadillo queriendo decir otra cosa, pero después vuelve y ya lo vamos a ver, y sobre todo en el primer capítulo, en este que empieza a poner como pantalla de todo lo que va a desarrollar a lo largo y a lo ancho de todo el libro. Es interesante que en el primer capítulo, en el versículo 1, por cierto, los capítulos o la división en capítulos de la Biblia, en versículos, aún los subtítulos y los títulos, no son inspiración divina y muchas veces predeterminan o predisponen la forma de entender ciertos pasajes. Originalmente, y en el texto original, no estaban estas divisiones, fueron incorporadas en la escritura y en las traducciones hacia el siglo XIII por un británico muy ordenado y que quiso, y con el propósito de hacer más fácil la lectura y el encontrar y agilizar a la hora de encontrar ciertas expresiones, bueno, por eso lo hizo. Y por lo general está bien, pero en muchas ocasiones también, y es necesario decirlo, predisponen la forma de entender un pasaje. Por eso siempre, a la hora de estudiar o de analizar un libro, es bueno ver los párrafos y ver los textos completos para poder entonces encontrar los sentidos de lo que el autor va queriendo decir. Que por cierto también, a la hora de entender un pasaje, un versículo, sea cual fuere, del libro que fuese, es interesante analizar y ver y considerar que el sentido correcto de un versículo no es el que la mayoría cree, no es la que le cierre a la lógica humana, no es lo que yo piense, sino que es lo que el autor quiso decir. Es por eso y es necesario, y es por eso que es necesario ver quién escribió, cuándo le escribió, a quién le escribió y en qué contexto le escribió. Porque entonces estaremos despejando subjetividades a la hora de interpretar y a la hora de concebir un pasaje bíblico. Y Juan, en este Evangelio, comienza a decir en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Es interesante cómo comienza Juan su evangelio, su salutación, porque él no define a qué principio se refiere cuando dice en el principio era el verbo. Y no está siendo al azar y no está faltándole desarrollo gramatical, él simplemente está dejando librado a que cualquier principio que se considere, o que antes de cualquier principio que uno observe, simplemente el Señor Jesús ya era, el Verbo ya era. Sea el principio del universo, Él ya era. Sea el principio de la tierra y de los cielos, Él ya era. Sea el principio de los arcángeles, de los ángeles, de los serafines, de todos los seres celestiales, Él ya era. Sea el principio del hombre, Él ya era. Sea el principio de la maldad del hombre, Él ya era. Sea el principio del tiempo, Él ya era. Él está dejando a que cualquier principio que sea, que se mire, Él ya estaba antes de ese principio.
Él empieza a dejar en su primera expresión la preexistencia del Señor, la eternidad, y a mostrarla, y empieza a mostrar la eternidad del Señor. Él empieza a decir: el que voy a desarrollar y el que voy a mostrar por 21 capítulos, si puedo, tomándonos de esto de los capítulos, en este libro todo, Él empieza a decir en el título: este es el Eterno. Este es el Eterno de la eternidad. Este es el Alfa y el Omega. Este es el que no tiene fin, el que no tiene ni principio ni fin. Él es el infinito que se hizo finito. Él es el Eterno que irrumpió en el tiempo. Él es el Dios incontenible y Dios inescrutable que se mostró y que se revela de esta forma. Un homónimo paulino, si puedo, de esta expresión es la que Pablo hace cuando le envía la carta a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús es tan eterno como Dios es eterno. El Hijo es tan eterno como el Padre es eterno. Si hay Padre eterno, dice el escritor, hay Hijo eterno. Y por cierto, la Escritura también habla de Espíritu eterno. La persona de Dios es eterna, manifestada en tres personas: Padre, Hijo y también Espíritu Santo eterno. Ahora, hablar del ser divino muchas veces choca con la lógica humana, porque nosotros empezamos a decir: bueno, es que no hay uno, sino 1, 2 y 3. Pero la matemática de Dios es muy diferente a la matemática del hombre. Es que Él suma 1 más 1 más 1 y le da 1, porque Él solo es un Dios, y solo hay un Dios al que adoramos. Él suma 1 más 1 en cuestión de matrimonio y dice: ya no son 2, sino es 1. Él multiplica por 0 y no da 0. Cuando en cuestiones de lógica humana sí da 0 siempre, Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque ese es el poder y ese es el alcance de un Dios que simplemente no vamos a comprender porque nuestra mente es finita. San Agustín, un escritor del tercer siglo, dice que estaba pensando en esto de la persona de Dios y está caminando por la playa y él estaba meditando, queriendo entender cómo era que se veía este ser. Y ve a un niño que había hecho un pocito e iba al mar, buscaba una tacita y traía agua, iba al mar, buscaba una tacita y traía agua. Entonces él le pregunta: ¿qué haces? Y el niño le responde: estoy queriendo poner el océano en este hoyo que he hecho. Y él siguió caminando y él en ese momento se dio cuenta que era lo mismo que estaba intentando hacer con el ser Dios, con el ser de Dios, de querer meter a un ser inescrutable, a un ser infinito, en una mente finita y querer definirlo. La Escritura no se contradice, la Escritura muestra siempre a un Dios perfecto en todas sus cualidades y en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones. Y está para que nosotros lo aceptemos y no busquemos aplicarle la lógica humana, porque no hay error en la Escritura. Si Él dice que Dios es Padre, Dios es Padre. Si dice que Dios es Hijo, Dios es Hijo. Si dice que Dios es Espíritu, Dios es Espíritu. Fin de la discusión. Esa es la persona de Dios, un ser divino manifestado en tres personas. Ahora, muchos se han, y por cierto, comunidades heréticas desde el primer siglo, y quedan muchos en la actualidad, que sostienen que el Señor Jesús es un ser creado, que el Señor Jesús es un ser finito, que el Señor Jesús es alguien que tiene cuestiones divinas o cuestiones de poder,
pero porque fueron adjuntadas o incorporadas a Él, pero de que Él no es Dios. Y por ejemplo, los testigos de Jehová se agarran del pasaje o del versículo 1 de Juan para decir que el Señor es un Dios menor, y traducen en su versión Nuevo Mundo: en el principio era el Verbo. Y por cierto, esto lo utilizan como su caballito de batalla o a la hora de confrontar cristología. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. No solo le agregan el artículo indefinido un, sino que ponen Dios con minúscula, haciendo inferior a nuestro Señor. Ahora, esto no simplemente es una falacia, sino que es un invento desde lo gramatical. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el griego no existe el artículo indefinido como un o una, simplemente no existe. Entonces ellos le agregaron allí, en inglés o en español, este artículo para hacerle decir a la Escritura algo que ellos piensan, pero no algo que la Escritura dice. Pusieron allí una doctrina externa que nada tiene que ver con una verdad bíblica. Y no solamente es una falacia desde el invento, sino que es una contradicción, porque es en el mismo versículo que dice que Él es el Eterno. Si Él es eterno, una eternidad que pertenece a el ser antes de que las cosas existan, antes de que cualquier principio sea, esa eternidad simplemente se refiere a Dios. Ahora, si está diciendo que el Verbo es eterno, que el Verbo es Dios, ¿cómo puede decir después que era un Dios? Simplemente hay una contradicción allí. Si quisiésemos tener algún argumento más, siempre también es bueno ver cuándo el autor repite ciertos patrones literarios, porque lo que está haciendo Juan en el capítulo 1, versículo 1, está siendo absoluto. Él está diciendo: el Verbo es Dios. Y lo hace varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 4 de este Evangelio, cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, le dice que Dios es Espíritu. Ahora, la apocrificidad sería muy evidente si allí le agregasen un artículo indefinido, como decir Dios es un espíritu. Y o por ejemplo, cuando en la primera carta del apóstol Juan, utiliza, por cierto, para ver el mismo escritor y que él repite estos patrones absolutos en cuanto a descripción, él está diciendo Dios es luz. En Juan 1.7 dice Dios es luz. Si se le agregase, como le agregan allá en el 1.1 del Evangelio, quedaría Dios es una luz. O cuando dicen Dios es amor, dirían Dios es un amor. Quedaría muy evidente allí. Y cuando alguien expone esto y dice, ¿por qué le agregan un artículo indefinido cuando no existe? Y si le agregan allí, ¿por qué no se lo agregan acá? Bueno, dicen, lo que pasa que en Juan capítulo 4 está hablando de Dios Padre. En el Juan 1.1 también estaba hablando de Dios, hasta que ustedes le pusieron a su versión, por cierto, ese artículo indefinido. Lo cierto es que es una incongruencia y una herejía, y cuando digo herejía me refiero a que es un error sostenido con obstinación. Simplemente eso, digamos, un error. Por cierto, es totalmente, no es un error menor, es un error totalmente anticristo y proveniente del espíritu del anticristo. Así lo explica el apóstol Juan: todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es del espíritu del anticristo. Así lo expresa él. El Señor simplemente no ha comenzado a existir, el Señor simplemente no ha comenzado a ser. Él es el eterno, Él es el que siempre existió, Él es el Logos, la persona, la palabra, la revelación de Dios que se humanizó, que se corporizó, que se vistió de hombre. Así es como Juan lo empieza a describir. Es interesante ver cómo en este Evangelio
hay un contraste, porque él empieza en lo que es el primer párrafo del versículo 1 al versículo 5 a hablar de la excelencia y de la esencia del Señor, diciendo Él es, Él es, Él es. Y está hablando de Él como refiriéndose al Señor, al Verbo, al Señor Jesús. Y cuando llega al versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Hay un contraste allí. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Es que hay quienes sostienen, y por cierto, desde el judaísmo, en el primer siglo se sostenía, que el Señor es un hombre enviado de Dios. Sin embargo, el Señor no es un hombre enviado de Dios. El Señor es Dios mismo, hecho hombre. Él no es Juan el Bautista, era un hombre enviado de Dios. Y eso es lo que el evangelista está dejando sentado y dejando claro. Por cierto, todas las veces que en este evangelio aparece la expresión Juan, no se está autorreferenciando él, sino que está hablando de Juan el Bautista en lo que es la versión Reina Valera, y en la NBI aparece también refiriéndose al papá de Pedro como Juan. En la Reina Valera dice Simón hijo de Jonás, en la NBI dice Simón hijo de Juan, pero nunca se está refiriendo a él, siempre habla de Juan el Bautista o del papá de Pedro. Y lo está mencionando como un hombre. Dice, a ver, está hablando de Dios, está hablando de Dios hecho hombre, del Dios Hijo, y después empieza a decir, hubo un hombre enviado de Dios. Él está justamente haciendo y marcando este contraste de que el Señor no simplemente es un hombre que estuvo en concordancia o con los propósitos de Dios. No, hay quienes sostienen, aún en la actualidad, sostienen que el Señor fue, o que Jesús, el Señor Jesús fue un hombre poseído por Dios. A ese nivel de herejía sostienen el hecho de decir, en realidad Él no es Dios mismo, fue un cuerpo que el Señor no tiene nada que ver con la verdad bíblica, nada que ver con, simplemente tuercen e inventan y crean sus propias enseñanzas heréticas, nada tiene que ver con una verdad bíblica. Hay quienes dicen, bueno, él empezó a ser el Mesías, él empezó a ser el ungido de Dios en el momento de su bautismo, cuando desciende sobre él el Espíritu Santo, y le dejó en el momento de la muerte. No tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso, y vamos a ver algunas cuestiones por qué. Él empieza a hablar, y empieza a hablar de Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, en el versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Dice, no era él la luz, y empieza nuevamente a hablar del Señor. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vuelve al versículo 1, en el versículo 14, vuelve a referenciar todo lo que viene diciendo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo se humanizó, aquel verbo se vistió de carne y sangre. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algo así como 33 años y un poquito más. Y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La expresión unigénito allí, en el original son dos palabras conjugadas o juntas y tiene que ver con único, es único en su serie o único de su clase. Como que no hay otro como él y no habrá otro como él, es una naturaleza y una persona única. Dice, como unigénito del Padre. Ahora, es interesante ver
que cuando Juan empieza a describir esto, empieza a mostrar la esencia del Señor, empieza a mostrar cómo el Señor era, cuál su preexistencia era, cuál su naturaleza era. Y entre paréntesis, si puedo, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero uno diría, ¿pero qué viste más? ¿Qué me podés decir de esa persona maravillosa, de ese ser único, singular, de Dios mismo vestido de hombre? ¿Qué es lo que emanaba de él? ¿Qué es lo que destilaba? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Después dice, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que Juan empieza a decir. Él dice, en ese ser maravilloso, majestuoso, imponente, a un nivel de todo lo que estaba en él. Aquel que había dejado su gloria, aquel que había dejado su majestad, aquel que había descendido a la tierra, aquel que había tomado esta forma de siervo, este estaba, dice, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor Jesús. Ese es Dios mismo encarnado. Ese es el Dios revelado a nosotros. Ese es aquel que mostró al Dios eterno. Ese es aquel que manifestó al invisible. Es un Dios de gracia. Un Dios capaz de ayudar, capaz de asistir, capaz de sostener, capaz de fortalecer, capaz de levantar las rodillas que están flojas, capaz de perdonar, capaz de aceptar a aquel que va en arrepentimiento. Un Dios lleno de gracia, un Dios que está dando todo el tiempo bondad, un Dios que está todo el tiempo emanando y destilando de sí mismo misericordia, un Dios que está todo el tiempo emanando de sí justicia, un Dios que está emanando todo el tiempo de sí eso que el apóstol dice, vi en él y vimos en él, que estaba lleno de gracia. Eso es lo que destila el Señor, lleno de gracia, y dice también, y lleno de verdad. En el Señor es como que ves al Señor y ves a alguien tan transparente, tan claro, tan perfecto, tan inmutable, tan congruente en todos sus actos, en todas sus palabras, que eso es lo que se ve gracia, se ve misericordia, se ve bondad, se ve amor, se ve perfección, se ve pureza, se ve verdad en Él. Eso es lo que se ve en Él. Y es interesante y es notable y es muy importante ver el hecho de que quien lo está narrando es alguien que estuvo, es uno de esos íntimos, uno de esos que pasaba tiempo, un testigo ocular del Señor. Él no está contando algo que le dijeron, él está relatando algo que él mismo vio, algo que él mismo experimentó. Él está describiendo la persona del Señor diciendo, este Señor majestuoso, este Señor glorioso, este Señor imponente, este Señor poderoso, estaba vestido de hombre, se hizo carne y está destilando gracia y verdad. Qué gran definición, qué gran expresión que puede haber tenido y que nos dejó un testigo ocular como fue Juan, de decir el Señor, a ese al que nosotros oramos, a ese al que nosotros le pedimos, a ese al que nosotros vamos cuando tenemos problemas, inconvenientes, cuando deberíamos ir todo el tiempo, a ese que le alabamos y a ese que le cantamos, a ese que bendecimos, a ese que veremos cuando Él venga, a ese que reinará por 1000 años, a ese Señor majestuoso, a ese Señor de gloria. Cuando estuvo en la tierra vestido de hombre, los que lo veían, los que compartían con Él, los que disfrutaban con Él, los que pasaban tiempo con Él, decían cuáles son las características de este Señor, cuáles son las cualidades distintivas. Bueno, Él está lleno de gracia.
si hay algo más que lo hace más digno y de confianza y de acercarnos a Él, de buscar estar en comunión con Él, de buscar estar en paz con Él, de buscar servirle a Él, de buscar honrarle a Él, es el hecho de saber que Él es un Dios de gracia, del hecho de saber de que Él es un Señor que todo el tiempo está destilando gracia y verdad, todo el tiempo. Dice el salmista que Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Allí, ¿por qué? Porque es lo que hay en Él todo el tiempo. Y cuando alguien practica verdad, y cuando alguien vive en verdad, y cuando alguien se mueve conforme a los estándares que Él ha dejado para que los que creemos en Él sigamos, simplemente Él se agrada y Él sonríe si puede. ¿Por qué? Porque está haciendo y poniéndose en sintonía con el carácter mismo de cómo el Señor, nuestro Señor, Jesús es. El apóstol Juan va a empezar a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio quién Él es y lo que Él hizo y cómo fue que Él fue enseñando y las cuestiones que Él fue dejando sentadas y claras. Pero Él va a decir en el primer capítulo que el Señor que enseñó, el Señor que hizo señales, que el Señor que predicó y que dio sermones majestuosos y que tuvo conversaciones con hombres mano a mano de manera que no se guardó nada. Ese Señor que después fue insultado, maldecido, crucificado, antes fue abofeteado, fue torturado. Aquel que fue puesto en la cruz, aquel que fue puesto en evidencia, dice, ese Señor al cual nosotros veneramos y al cual todos nos debemos rendir, ese Señor está lleno de gracia y de verdad. Si eso no motiva al hombre, si eso no motiva al Hijo de Dios a rendirse ante Él, ya nada lo hará. Es interesante que Juan, el mismo escritor, en su carta, en el capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Dice, este es el verdadero Dios. Y estamos en su Hijo Jesucristo, aquel que es gracia y aquel que es verdad, aquel que es justicia, aquel que es misericordia. En Él estamos, en Él nos movemos. Ese es nuestro Señor. Ese es el que empieza a describir y el que empieza a desglosar en este primer capítulo o desde este primer capítulo. Bueno, alguien diría o se preguntaría por qué el afán, cuál es el propósito de la insistencia y un libro escrito completo para demostrar, argumentar y dejar sentado la deidad de nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿No podría alguien creer simplemente en el Señor Jesús según el concepto popular y según la mayoría cree y según la lógica humana así lo considera? ¿No vale eso también como creer en el Señor Jesús? Este escritor en el capítulo 7 cuenta una historia y es la historia del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús está en esa fiesta que conmemoraba y recordaba al Dios que provee, al Dios que cuida y al Dios que los había protegido durante 40 años de peregrinar por el desierto. Y la fiesta de los tabernáculos justamente conmemoraba a ese Dios de provisión, protección. Y en el último y gran día de la fiesta, dice el versículo 37 del capítulo 7, en el 37 y 38, dice, el Señor se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que creer en el Señor no se cree al modo que el hombre quiera, no se cree como a mí me parece, o como al común de la gente le parece. Se cree en Él, el creer bíblico, el creer correcto, el creer escritural, es creer en el Señor como dice la Escritura. Y la Escritura dice que el Señor Jesús es Dios. Por cierto, este concepto de concebir y entender que el Señor Jesús es Dios,
es el segundo punto de nuestra declaración de fe en nuestra iglesia, en Recta Martinoli 7877. El primer punto es que creemos en la Escritura como verdad absoluta, y el segundo punto es de que creemos que el Señor Jesús es Dios mismo en esencia, y siendo una de las tres personas del ser divino, del Dios eterno, del Dios que lo ocupa todo, del Dios que existe desde siempre. Él es una de esas personas que conforman esa divinidad, esa deidad. Ahora, nosotros honramos, nosotros adoramos, nosotros servimos a este Señor. Ahora, es interesante ver cómo el Señor es mostrado por este evangelista en el primer capítulo. En este capítulo que es bien el preámbulo de todo lo que va a desarrollar a lo largo del libro. Y él en el versículo 29 cuenta el hecho de que está Juan bautizando y ve al Señor venir. Y cuando ve que el Señor viene, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión allí quita, para nosotros como que, bueno, simplemente lo quitó. Sin embargo, esa expresión en griego es airo y tiene tres acepciones esa misma palabra. Una es quita, otra es carga y otra es retira. Son las tres cosas que pasaban en el día de la expiación, el día en el que Dios perdonaba los pecados del pueblo por un año, quizás hasta el año siguiente. Y lo que pasaba en ese momento es que se quitaba el pecado del pueblo y se lo ponía sobre los animales, se lo cargaba sobre los animales, y había uno de ellos que lo retiraba. Esas tres cosas que sucedían con el pecado es lo que Juan está significando y expresando y describiendo que el Señor Jesús, o lo que el ministerio del Señor Jesús iba a hacer. Dice: Él es el que quita el pecado, Él es el que lo carga y Él es el que lo retira, mostrando así la obra y el ministerio del Señor Jesús desde el primer capítulo de su Evangelio. Este Señor que es mostrado de esta forma, que es argumentado por todos los capítulos, y vamos a ir viendo de cómo un Señor glorioso, un Señor majestuoso, está vestido de carne y sangre, pero está lleno y está cubierto y destila todo el tiempo gracia y verdad. Seguimos y vamos a seguir y vamos a continuar en esta línea de poder ir analizando cuestiones y pasajes de Juan de esta manera, y lo vamos a tratar de ir haciendo de manera cronológica en cuanto a aparición en los capítulos. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en la próxima.